Pues bueno, vamos a dar la bienvenida al maestro Alejandro Alday González, quien será la primera persona que participará en esta mesa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y obtuvo el título de maestría en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Realizó estudios de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda, y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Es autor de artículos en materia de derechos humanos y terrorismo, sobre el Estado de Derecho en el marco de las Naciones Unidas, así como sobre el Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ha impartido clases como maestro titular de la materia Derecho Internacional Público en la Universidad Iberoamericana y Derecho Internacional Privado en la Universidad de Anáhuac. Asimismo, ha impartido algunos cursos sobre derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Ha sido abogado practicante en la Ciudad de México, en las áreas de litigio civil y mercantil. A partir de 1998 ingresó al Servicio Exterior Mexicano, en donde se ha desempeñado como asesor jurídico de la Misión Permanente de México ante la OEA, asesor jurídico de la Misión de México ante la ONU, director general adjunto para casos, democracia y derechos humanos de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería, y actualmente funge como director general de Derechos Humanos en la Cancillería. Maestro Alday, si gusta tomar. No sé si sea... ¿Ya? Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y quiero agradecer a los organizadores por habernos invitado a participar esta mañana en esta discusión tan interesante sobre la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos desde la perspectiva y desde la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, esta reforma se configura como una prueba fehaciente de que a través de los años la agenda de derechos humanos ha ganado terreno en nuestro país. Hasta hace muy pocos no era posible pensar en una estructura institucional, en un marco jurídico como el que existe hoy en México. Si bien es una tarea que no está terminada, pero hay pasos muy importantes que nos dan garantía de que no habrá marcha atrás en materia de derechos humanos y se empieza a consolidar ya quizá pues todavía de forma lenta, pero una cultura de derechos humanos que sin lugar a dudas va a permear la sociedad mexicana en un plazo mediano, yo diría. La reforma constitucional es la gran herramienta y es el punto de anclaje de esta cultura de derechos humanos para el futuro de nuestro país. Tanto las instituciones como la sociedad van a tener, de hecho ya se está operando de esa manera, pero estoy seguro que en los próximos años va a haber una relación en la cual no va a haber cuestionamiento alguno sobre esta cultura de derechos humanos desde ambos lados de la relación del gobierno y de los ciudadanos. A 3 años y medio ya de la aprobación de la reforma, se ha enfrentado el reto de hacer vigentes los preceptos constitucionales en el ejercicio público y en la redefinición de las instituciones del Estado, pues a partir del nuevo paradigma que está basado en la garantía de máxima protección de los derechos que tiene toda la persona. La reforma, como saben ustedes, incluyó un cambio de denominación del capítulo primero de la Constitución, además de 11 artículos, y la expedición de 4 leyes reglamentarias, la adecuación a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las adecuaciones necesarias para que las legislaturas locales puedan otorgar autonomía también a los órganos públicos de derechos humanos. Este aspecto es absolutamente necesario. El Poder Judicial ha puesto de relieve su compromiso por implementar la función jurisdiccional de esta reforma. Varias de sus decisiones
las decisiones del Pleno de la Suprema Corte han marcado un hito en su 10ª época, cuya característica se ubica en la explicitación de las nuevas obligaciones en relación con el respeto y protección de los derechos fundamentales. Por su parte, el Poder Legislativo, después del acierto de la aprobación de la reforma constitucional, continúa realizando esta labor que todavía en México es tan importante de armonización legislativa con los estándares internacionales a los que está obligado el Estado por su vinculación con los tratados. Hay unos ejemplos muy recientes de ello en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y muy particularmente la Ley General de Atención a Víctimas. Digamos que ese es el contexto en cuanto al legislativo y a la Suprema Corte a partir de una serie de acciones que se han dado asociadas con la reforma constitucional de derechos humanos. Yo les voy a compartir desde el punto de vista de la Cancillería cuál es la labor que desarrollamos en materia de derechos humanos, muy en particular a partir de la aprobación de esta reforma constitucional. Y esta actividad que tenemos se da en dos vertientes. Muchas veces se piensa que la Cancillería únicamente tiene actuación fuera del país, y es así en un gran porcentaje. Sin embargo, tenemos algunas acciones que quisiera compartir con ustedes que desarrollamos a nivel nacional a partir de la reforma constitucional con mayor énfasis. No es algo que empezáramos a hacer en 2011, pero sí la desarrollamos con mucho mayor fuerza y con mayor capacidad de penetración en todo el país. Y esto tiene que ver con la labor primero o en su primera etapa de difusión de los estándares internacionales en todo el país a distintos niveles y en las entidades federativas también, sobre lo que son cada uno de los estándares internacionales que contienen los tratados a los que se vinculó o se ha vinculado el Estado mexicano y que a partir de la reforma están en el nivel constitucional que todos ustedes ya conocen. Es decir, hay una labor permanente de difusión, sensibilización y conocimiento de estos estándares internacionales para que todas las autoridades del país estén en línea en sus actividades, en su estructura y en sus leyes con los parámetros que establecen los estándares internacionales. En un principio, la Cancillería desplegó esfuerzos conjuntamente con la Suprema Corte para sensibilizar y capacitar a jueces y magistrados sobre los estándares en materia de derechos humanos que contienen los tratados y que a partir del 2011, en virtud de la reforma, son obligatorios para ellos al momento de tomar una decisión sobre un caso que se lleve a su consideración y en el que estén involucradas cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Ustedes saben que en virtud de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el conocido control de convencionalidad es ya una obligación para todos los jueces mexicanos a fin de garantizar que al momento de resolver una determinada situación tengan el afectado de esa resolución tenga la garantía de que el juez aplicó el estándar más alto de protección, ya sea por una fuente constitucional o a través de la misma fuente constitucional, pero encontrada por interpretación en los tratados internacionales. Pues ese es un ejemplo del efecto que ha tenido una actividad internacional, que es la vinculación de México con los tratados, en la acción diaria de las autoridades mexicanas a partir de la colaboración que despliega la Cancillería. Y esta labor pues la desarrollamos, repito, en un principio con la Suprema Corte, pero ya hay un gran número de instituciones y actores comprometidos con esta labor de poner a la mano de todo mundo los parámetros internacionales a efecto de que se puedan tomar en cuenta y aplicar al momento de la gestión pública por parte de las autoridades a las que nos dirigimos. No escapará a ustedes la dimensión que tiene esta labor que acabo de mencionar. Hay, pues,
como es nuestro país, hay distintos grados de desarrollo, hay lugares que requieren mucho más trabajo en esta materia, hay otros que ya tienen bastante avance, incluso antes de la reforma constitucional en materia de el uso de algunos estándares para la resolución de algunos casos o para la propia instrumentación de las políticas públicas en los distintos ámbitos que contemplan los derechos humanos. De manera que es una labor, repito, que tomará todavía algún tiempo, pero que se está haciendo sin tregua para efecto de que México esté idealmente en el corto plazo a tono en materia de derechos humanos, a tono con los estándares internacionales a los que nos hemos vinculado como país. Una segunda actividad que llevamos a cabo a nivel nacional, conectada con una internacional, ahora lo explicaré, es la promoción de la implementación de todos y cada uno de las normas o de los derechos que están contenidos en los tratados internacionales. Como ustedes saben, tenemos periódicamente que rendir información a los distintos comités que tienen el deber de tutelar la incorporación de los estándares internacionales que contiene determinado tratado. Tenemos que informarles de manera periódica, porque así lo establece el propio tratado que hemos suscrito, de cómo ha ido avanzando el país en la implementación de tal o cual instrumento. Esa labor la tenemos que empezar a nivel nacional a través de la Cancillería y desde luego con la colaboración de un número muy impresionante de autoridades que cada vez más colaboran con esta labor, a efecto de que podamos transmitir el estado real, genuino de avance del país en materia de implementación de ese tratado internacional. Pongo un ejemplo para que la comprensión de esto sea mucho más clara. Recientemente sustentamos el informe ante el Comité de la Convención de las Personas con Discapacidad, en el que pusimos al día al Comité sobre la legislación, los avances institucionales, la filosofía que tiene el Estado mexicano para promover los derechos que consagra esa convención. Evidentemente, también pues dimos cuenta al comité de algunos pendientes, de los rezagos que puede tener el país para efecto de implementar las tareas que están todavía por hacerse a partir de las recomendaciones que brinda a México ese comité. Pues esta es una labor que no podemos desconectar de lo internacional con lo nacional, y es parte de lo que hace la Cancillería para fortalecer la implementación de los estándares internacionales a nivel nacional. Pero hay una labor que yo mencionaba que nos ocupa pues gran parte del tiempo de la Cancillería en materia de derechos humanos a través de los foros internacionales, y esta labor se ha fortalecido luego de la reforma constitucional, que como ustedes saben incluye la fracción 10 del artículo 89 y que tiene un impacto directo en la política exterior mexicana. Lo que hacemos a partir de esta reforma constitucional con mucho mayor énfasis es trabajar a través de los organismos internacionales principalmente en tres áreas. Una de ellas es en el desarrollo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en la elaboración, junto con los demás países que formen parte de esos organismos, de declaraciones, de convenciones, aunque ahora no hay muchos procesos en marcha. Hay uno en Naciones Unidas sobre envejecimiento, pero sobre todo en el desarrollo de estas normas ya establecidas en los tratados internacionales a través de distintos mecanismos, grupos de trabajo, etc. Esta es una labor natural que hacemos todo el tiempo. La segunda tiene que ver con el fortalecimiento institucional de aquellas maquinarias establecidas tanto en la ONU como en la OEA para tutelar los derechos humanos. Y voy primero al caso de la ONU. Ustedes saben que existe pues la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, que son el órgano principal y subsidiario de la ONU para tutelar los derechos humanos, y funcionan a través de una serie de mecanismos, sobre todo el Consejo de Derechos Humanos, que incluye la labor de estados, pero también cuentan con
mecanismos especiales y los órganos de supervisión de tratados que ya mencioné para promover la agenda de los derechos humanos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en la Asamblea General de la ONU, México está encargado y lo hace pues, por interés y por convicción de mover una serie de temas que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos, con alguna conexión, desde luego, con lo que pasa en regiones del mundo, pero principalmente con lo que pasa en nuestro país. De ahí que promovemos una agenda muy intensa que tiene que ver con la igualdad de género, con los derechos de los migrantes, con los derechos de las personas con discapacidad, con el derecho a ser registrado y también con el derecho, la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Son agendas que llevamos ya varios años trabajando, pero que nos han dado también una plataforma y un prestigio dentro de esos foros como interlocutor en materia de derechos humanos. Otra actividad con la que cotidianamente desplegamos tiene que ver con el fortalecimiento de estas instancias internacionales. En el caso de la ONU, pues México es uno de los países que recibe constantemente a los relatores de Naciones Unidas. No hay uno que haya pedido venir a México y que no haya sido recibido. Y esto es bastante excepcional si ustedes revisan la estadística en relación con el resto de los países a los cuales pretenden visitar los relatores. Entonces, hay aquí un dato de plena apertura con el sistema internacional y también de respaldo en alguna medida a las recomendaciones que nos vienen a hacer los relatores o los grupos de trabajo que visitan a México. Otra área en la que fortalecemos Naciones Unidas es en la presupuestaria. Si ustedes analizan cuál es el contexto en el que se distribuye el presupuesto de Naciones Unidas, les aseguro, porque he estado ahí, porque me consta, que el área de derechos humanos es un área que está siempre en peligro de ser recortado el presupuesto para actividades en materia de derechos humanos, recortes para la Oficina del Alto Comisionado. Y México es uno de los países que más defiende no solo el mantener, sino el aumento de los recursos para las actividades en materia de derechos humanos de la ONU. Hay una gran carga de trabajo que absorbe el Consejo de Seguridad y eso absorbe muchos de los recursos de la ONU, pero esta parte de derechos humanos tiene que ir necesariamente aumentando y es una de las áreas en las que México colabora por su convicción y por su deber de defender y promover los derechos humanos. Y finalmente, porque supongo que el tiempo ya se nos está agotando, quiero mencionar el fortalecimiento que apoyamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este momento el sistema interamericano, ustedes lo deben saber muy bien, atraviesa por una crisis, por una serie de cuestionamientos que ponen en duda su eficacia y ponen en duda su labor vis-a-vis las necesidades que hay en el terreno de las personas del hemisferio. Así hay una serie de países que cuestionan la efectividad, la forma en cómo funciona la Comisión Interamericana principalmente, aunque otros países cargan sus críticas a la Corte. En fin, que no es un buen momento para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha habido la necesidad de lanzar un proceso de diálogo a través de los órganos políticos de la OEA para buscarle alternativas de cómo fortalecer al sistema interamericano. Y en este diálogo y en medio de esta crítica, México ha sido un país, uno de los pocos, por cierto, que ha defendido la institucionalidad del sistema interamericano, el resultado de los trabajos tanto de la Comisión a través de sus decisiones y medidas cautelares como las sentencias de la Corte Interamericana. En la medida que los países no cumplan con las decisiones del sistema, pues no se ve fortalecido. Y otra parte en la que seguimos apoyando al sistema interamericano es en la presupuestaria, al igual que en la ONU. Hay muy poco apetito por darle más dinero a los órganos que muchos consideran no funcionan conforme a su mandato y otros ni siquiera son parte de la Convención Interamericana. Solo por mencionar alguno, Canadá y Estados Unidos, pero hay algunos países del Caribe que tampoco tienen interés en vincularse con este órgano. Como todos los países de la OEA somos los que decidimos sobre el presupuesto, pues ya se imaginarán cómo se divide en las discusiones entre los países que formamos parte del sistema y los que no lo son.
y ahora los que no lo son se les han sumado los críticos del propio sistema, y entonces las vías para fortalecer el presupuesto tanto de la Comisión como de la Corte pues no son fáciles. De ahí que México ha jugado un papel importante, creo yo, en fortalecer esta área. Otra, pues también es en recibir a todos los relatores de la OEA que han querido visitar México, han sido recibidos y han elaborado una serie de recomendaciones. El propio Pleno de la Comisión Interamericana ha estado en nuestro país en 2 ocasiones. Hace un par de meses, en agosto, la Comisión celebró un periodo extraordinario de sesiones aquí, lo cual fue una vía de colaboración con la Comisión para que superara parte de su problema presupuestario para sesionar y para poder ir desahogando su agenda, pues que como ustedes sabrán, cada día crece porque hay mucho mayor apertura en muchos países, desde luego en México, para presentar denuncias, y esto es desde luego una señal de la evolución democrática que tiene nuestro país. De manera que podemos profundizar un poco más, si les parece, en el momento de preguntas y respuestas, sobre cómo se fortalecen estos órganos, sobre el papel de México en Naciones Unidas y sobre la labor que realizamos también aquí en el país para la implementación de los estándares internacionales. Pero quizá concluiría diciendo que el prestigio que tiene México a nivel internacional por su papel en materia de derechos humanos se ha ganado a partir de una convicción de que fortaleciendo lo internacional damos también mayores garantías a los ciudadanos y a la sociedad mexicana para que sus derechos puedan ser respetados. De no ser así, hay todas las vías están abiertas para que acudan a instancias internacionales en caso de no encontrar una salida satisfactoria en las instancias nacionales. Esto es, sin lugar a dudas, marca un cambio muy importante. Quizás ustedes no lo notan por su edad, pero la situación de los derechos humanos que vivía este país hace 25 o 30 años a la que tenemos hoy, con todos sus defectos, con todas sus fallas, es muy diferente, se los aseguro. Tenemos ya un andamiaje jurídico institucional que lo único que nos da garantía es de que en el futuro las cosas van a tener que desarrollarse a partir de una cultura de derechos humanos. Muchísimas gracias de nuevo a los organizadores. Bueno, después de esta interesante plática que nos comparte el maestro Alejandro Alday, en donde nos indica la importante intervención que tiene la Cancillería hacia el interior y el exterior en materia de derechos humanos antes y después de la reforma constitucional, realizando importantes acciones para la implementación con diversos actores de estándares internacionales en materia de derechos humanos y las acciones que hacia el exterior realiza para el fortalecimiento internacional de organismos internacionales que tutelan derechos humanos y fortaleciendo, interviniendo de forma muy directa, fortaleciendo estos organismos. Pasaremos a otorgarle la palabra al doctor Ricardo Sepúlveda, quien es director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El doctor Ricardo Sepúlveda es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana. Cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, cuenta con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham, Inglaterra. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en diversas universidades públicas y privadas de varios estados del país por más de 20 años. Actualmente es profesor de Teoría Política Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Conferencista invitado en la Universidad de London School for Economics y del Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania. Se desempeñó como jefe de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Durante su encargo fue el responsable de elaborar el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2006. Asimismo, fungió como director de estudios legislativos de la misma Secretaría. Tiene múltiples publicaciones en revistas especializadas, autor de las obras Las leyes orgánicas constitucionales hacia una nueva constitucionalidad para México y Derecho Parlamentario Constitucional Mexicano, coautor de
para atender la Constitución, el derecho desde sus disciplinas, la supremacía constitucional y retos y perspectivas de la reforma constitucional de derechos humanos, entre otras. Fungió como secretario técnico de la Comisión de Negociación y Constitución de Acuerdos del Congreso de la Unión, es coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. En abril de 2010 fue nombrado por el Senado de la República como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su estrategia reciente fue fue director fundador del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Ha sido consultor internacional de la OEA y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin más, doctor, le cedo la palabra. Pues es claro que no son momentos fáciles para hablar de derechos humanos en nuestro país, pero son momentos necesarios para que este sea un tema constante de nuestros diálogos, de nuestras reflexiones y de nuestras acciones. Y yo por eso acepté la invitación a este foro y aprovecho para hacer el reconocimiento a los que lo han organizado, a la Universidad La Salle, al Centro Jurídico para los Derechos Humanos, a la Fundación Konrad Adenauer, y ojalá y haya muchos otros espacios, siga habiéndolos, en donde abordemos estos retos de derechos humanos, que ustedes en este ambiente universitario hoy no los recuerdan, y tienen todo el derecho a hacerlo, pero con una perspectiva que yo me animaría a enfatizar. Tenemos que hablar de derechos humanos con toda la intención de buscar pasar de estos avances que hemos dado, y hoy vamos a hablar de uno, de la reforma constitucional, pasar de los avances teóricos a los beneficios concretos, a las transformaciones reales, que repercutan, si no, ¿para qué sirve todo esto?, en la vida de cada una de las personas que habitan nuestro país. Y créanme que esa es la visión con la que quiero, desde el enfoque de la Secretaría de Gobernación, transmitir estas ideas a ustedes, y quedo muy interesado y abierto en poder atender sus preguntas, sus inquietudes, sus ideas. Efectivamente es necesario implementar una reforma constitucional. Por ahí querría yo comenzar. No basta hacer las reformas. Durante muchas décadas en nuestro país se pensó que con hacer un cambio a la ley o un cambio a la Constitución, lo demás se daba automáticamente. Ustedes, que muchas y muchos son estudiantes de Derecho, recordarán aquel principio que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Pues ese es un principio que, si bien otorga seguridad jurídica, porque obliga a todas las personas, el solo hecho de que se publique en el Diario Oficial, yo quiero preguntarles y que me digan, no hace falta que me lo digan porque la respuesta la sabemos, ¿cuántas personas en nuestro país leen el Diario Oficial? ¿No? ¿Cuántas personas leen, no el Diario Oficial alguna vez, todos los días, y se enteran de los cambios constitucionales? Por eso, la sola publicación de una ley no es suficiente para su implementación. Se requiere ahora, máxime cuando se trata de reformas de este tipo, procesos de implementación. ¿Saben cuál fue la primera pregunta que nos hicimos en la Secretaría de Gobernación al tener esta reforma constitucional
como decía Alejandro, como un punto de apoyo. Y ante la tarea de implementarlo, la primera pregunta fue, ¿qué es? Y parece obvio, pero no lo es. ¿Qué es implementar un texto legal? ¿Qué significa implementarlo? ¿Difundirlo? ¿Capacitar? ¿Qué otras consecuencias debe de tener? Implementar una reforma constitucional en derechos humanos. Miren, esta reforma se le ha calificado de muchas maneras. Yo, por ejemplo, he adoptado, como lo propusieron algunos académicos de la Universidad Nacional, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como un cambio de paradigma, quizá ya lo han oído, ¿no? Un cambio que por su alcance cualitativo viene a ser prácticamente otra época, ¿no? La propia Suprema Corte lo ha dicho así. Y son formas en las que hemos tratado de ir identificando el alcance y la fuerza que tiene esta reforma. Pero hay una frase que la quiero poner a su consideración, que me parece que también es muy aprovechable porque tiene que ver más que con su admiración. Esta reforma no es para admirarse. Con su aplicación, esta reforma es para aplicarse. Y es una frase que viene recogida, entre otros documentos, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y dice, la reforma de derechos humanos tiene una potencialidad transformadora. Repito, la reforma de derechos humanos tiene una potencialidad transformadora. Lo que quiere decir que debe de transformar, cambiar cosas concretas, realidades. Y eso es precisamente la pregunta que debemos hacernos en este proceso de implementación. Dejando esta idea sentada como primera idea fundamental, yo quisiera decirles a ustedes, compartir con ustedes, a 3 años y medio de esta reforma, que por cierto a veces me pasa eso, que cuando hablo de esta reforma, que es finalmente una reforma en la que me corresponde por responsabilidad trabajar constantemente, que cuando hablo de la nueva reforma, alguien se para en un auditorio o en algún lugar y me dice, ya no es nueva, ya tiene 3 años y medio. Bueno, y tiene razón, porque si muy nueva, pues si fuera de 6 meses. A los 3 años y medio, sin embargo, y la llamo nueva, no tanto por el tiempo, sino por el poco conocimiento que todavía existe de la reforma. Y esto no es ninguna novedad para ustedes y no lo debe ser para nadie. Que cuando uno pregunta ante una población amplia, ante una población quizá no especializada, a un grupo así, ¿cuánta gente conoce la reforma? Y prácticamente la reforma todavía no está conocida. Y no está conocida por las personas que deberían de conocerla, que son no las autoridades, porque esta reforma no está dirigida a las autoridades. Su verdadero y último titular de los derechos es la persona. Entonces, qué bien que la conozcan las autoridades, pero quien realmente debe de conocerla es quien la va a poder ejercer en un acto determinado, en una acción determinada. Y siendo así, entonces, ante esta necesidad, yo quiero plantear cuáles, como los presupuestos, ya no de esta nueva reforma, ya no estamos en el momento de discutirla, de conocerla, de aprobarla, sino de llevarla a cabo. Y son 5 ideas que considero que hoy deben de marcar la pauta de lo que significa la implementación. La primera de ellas es que siempre que hablemos de la reforma de derechos humanos y de su implementación, hablemos de la reforma de amparo. Porque si no las vinculamos, si dejamos solo la reforma de derechos humanos sin la de amparo, le vamos a restar eficacia. Y viceversa. Entonces, si bien en su proceso de elaboración estuvieron unidas, la primera idea que yo quiero plantear aquí es que en el proceso de implementación y para que esta reforma sea realmente una reforma efectiva, debe estar unida siempre a la reforma de amparo, como si fuera
dicen en la Corte que son reformas hermanas, porque lo he oído hablar así, en la Suprema Corte de Justicia, que luego aquí tendrá una mesa al respecto. Yo diría, es la misma reforma, ¿no? Tratémosla como una sola. Segunda idea, si solamente nos quedáramos con una tarea para implementar esta reforma, yo elegiría la de difundirla socialmente. Pero somos más de 100 millones de habitantes, ya más, en nuestro país. ¿Cómo vamos a poder lograr esta difusión a nivel nacional? Miren, no hay otra más que contar, y por eso es un privilegio poder estar en una institución académica, que en colaboración con las instituciones que difunden las ideas, con las instituciones que difunden los conceptos, no solo las leyes, como son las instituciones académicas o las instituciones sociales. Debe haber un gran trabajo de colaboración para que se pueda dar este objetivo de difusión. 3. Las otras vertientes, donde creo que está la efectividad de esta implementación, se refieren a dos cosas fundamentales. Capacitación, pero saben ustedes, por cierto, para que tengamos datos, ¿cuántos servidores públicos a nivel nacional hay? No solo federales, sino a nivel nacional, federal y local. 7 millones. 7 millones de servidores públicos, porque la Constitución, como bien lo sabemos, se refiere a todos los servidores públicos. Entonces, imagínense ustedes poder hacer una estrategia integral de capacitación, además diferenciada según las distintas áreas, niveles, responsabilidades, para 7 millones de personas. Vean ustedes la dimensión del reto, porque esto es una ecuación. Hay un obligado y hay un titular, y ambas partes tienen que colaborar en el respeto a los derechos humanos, si no, esto no se da. Y lo segundo es algo que se ha venido comprobando, digamos, constantemente, y es que muchas veces no ayuda para quien desde el Ejecutivo quiere cumplir con esta reforma la legislación y no solo la ley, sino la regulación administrativa con la que contamos. Nuestra regulación administrativa sigue siendo muy formalista y por lo tanto no incorpora, más adelante si hay espacio en las preguntas entraré, no incorpora espacios para que el servidor público pueda aplicar, por ejemplo, el principio pro persona. Y es necesario entonces que se haga una armonización de toda la regulación administrativa para que cuando el servidor público tenga que cumplir con los principios constitucionales, pueda hacerlo conforme a su misma regulación y no contra ella. No sé si me explico. Eso es la otra vertiente. Cuarto punto. Implica el nivel federal, esta implementación, y el nivel local. Así como hoy estamos hablando aquí con funcionarios federales y algunos del Distrito Federal como Juan José, pero fundamentalmente estamos como en el ámbito federal, tendríamos que estar hablando en cada universidad, de cada entidad federativa, sobre el proceso en su localidad. En cada estado. Hay muchos retos en cada estado. Esta reforma tiene que conocerse en cada entidad federativa. Y último punto, penúltimo, implementar la reforma es implementar los 11 artículos constitucionales, por cierto. No solamente el primero, es el más importante. Pero saben ustedes, por ejemplo, que también está el 18, que se modificó para establecer el principio de derechos humanos, transformando todo nuestro sistema penitenciario, que es un sistema que provoca estructuralmente violaciones a derechos humanos. Repito, provoca estructuralmente violaciones a derechos humanos.
y no se ha todavía procesado, aprobado ninguna legislación y por ende políticas que puedan cambiar nuestro sistema penitenciario. Por eso hay que pensar en los 11 artículos. Y una más, y con eso voy a cerrar para dar pie a las otras intervenciones. Yo pienso que el mayor reto, si bien todos estos suponen retos, ya más o menos lo traté de ejemplificar, está en que logremos establecer una fórmula o fórmulas o indicadores para poder medir la implementación. Porque tarde o temprano nos vamos a tener que hacer esa pregunta. ¿Qué ha pasado con la reforma? ¿Y saben cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? No cuánta gente se capacitó, no cuántas personas la conocen, no cuántos cursos y cosas se dieron, sino cómo están los derechos humanos en nuestro país. Esa es la pregunta. Y la manera de medir los derechos humanos en un país no tiene otra más que medir si se disminuyen o no las violaciones a derechos humanos. Ese es el camino, esa es la perspectiva que tiene el Ejecutivo desde la Secretaría de Gobernación respecto a esta reforma. Hasta aquí voy a dejar mi intervención para que ojalá y pueda haber tiempo también a las participaciones de ustedes. Muchas gracias. Como bien comenta el doctor Sepúlveda, es momento de implementar pues la reforma constitucional. Como él bien señala, no hay que hablar solamente de la reforma al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, sino platicar también de la reforma de amparo y de la manera que estas deben de permear a todos los niveles y que estas reformas deben de ser medibles. Ahora bien, después de escuchar tan amena plática, procedo a presentar a Juan Carlos Arjona Esteves, quien es director general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Trabajó de 2002 a 2007 en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el cual coordinó los últimos 2 años. Es becario Humphrey Fellow 2008-2009 en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. Fue director de Políticas Públicas y Derechos Humanos en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, coordinador del área de Defensa y Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, oficial legal del Grupo de Información en Reproducción elegida, asesor pedagogo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido consultor para diversas instituciones, entre las que destaca la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo México, el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, el Museo Memorial y Tolerancia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. Ha participado en foros, seminarios y conferencias en México y en el extranjero y tiene diversas publicaciones relacionadas con los derechos humanos. Actualmente es director general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República y candidato a doctor en Derecho por American University. Doctor, si nos hace el favor. Muchas gracias, maestro todavía. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, pues un agradecimiento a las instituciones convocantes. Ya me sumo a lo comentado por el doctor Sepúlveda, lo difícil que es justamente hablar de estos temas de derechos humanos ante una realidad como la que estamos viviendo. Lo decimos acá, se dijo en su momento hace un par de semanas en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un proceso justamente de rendición de cuentas.
en los que se hablaron de diversos temas, entre ellos justamente el que nos están presentando aquí los compañeros y compañeras. Hablar de la reforma constitucional en derechos humanos nos remite inicialmente a ver por qué era necesaria justamente esta reforma. Ya lo han comentado un poco mis colegas en las pláticas anteriores. Sin embargo, a mí me gustaría con ustedes resaltar algunos elementos importantes antes de entrar a los temas de implementación en las procuradurías. Uno de ellos es ¿por qué fue necesario justamente hablar de una reforma en derechos humanos cuando distintas organizaciones, distintos académicos y académicas en distintas ocasiones decían que no era necesario una reforma en derechos humanos porque con nuestro marco constitucional existente, hablando antes del 10 de junio de 2011 y del 6 de junio de 2011, se tenían daba para proteger los derechos humanos? Entre ellos, bueno, gente connotada como Humberto Henderson, Ariel Dulitsky, el mismo Santiago Corcuera, que ya tuvieron en su momento aquí presentes, hablando con ustedes, pues mencionaban y constantemente decían que todo operador jurídico estuviera en la parte del litigio, estuviera desde la función pública, estuviera desde la función jurisdiccional, pues podía utilizar la Constitución mexicana y de ahí derivar todo lo que provenía desde el derecho internacional de derechos humanos e introducir en nuestro sistema toda la conceptualización de derechos humanos en México. Sin embargo, varias razones por las cuales esto no sucedía, no tanto porque no se retara en algunos momentos, quizás de manera muy incipiente a los operadores de justicia dentro de los sistemas normativos, pero había razones por las cuales esto no sucedía. Una de ellas era justamente el venir de un sistema constitucional y un sistema legal de derecho pensado más desde un régimen más autoritario y menos proactivo a favor de los derechos humanos, menos interiorizado con la conceptualización de derechos humanos y más restringido a un sistema, ¿no?, a estas teorías desde el positivismo jurídico, más desde un mecanismo en donde no nos podemos mover o extrapolar siempre en aras de la seguridad jurídica. Y entonces uno debería de preguntarse, tanto en el pasado como el día de hoy, cuando escucha ese tipo de comentarios y justamente hacer un reto, hacer un cuestionamiento de seguridad jurídica de quién y ante quiénes. No voy a decir que no sea necesaria la seguridad jurídica. Sin embargo, siempre es importante, y ahora más aún con esta reforma, cuestionar siempre que alguien nos dice que no se hace algo a favor de los derechos por los temas de seguridad jurídica. Habrá algunas veces que tengan la razón, habrá algunas veces que no. Pero justamente esta visión autoritaria o esta interpretación que se dio a nuestro marco normativo, pues nos llevó décadas, ¿no? Nos llevó décadas de pensar el derecho de cierta forma, de que los autores que nos enseñan el derecho en sus distintos libros nos los enseñaran de cierta manera, que las personas que están en altos lugares en el gobierno o, bueno, en sus distintas esferas, ya sea en el poder legislativo, judicial o ejecutivo, sigamos teniendo debates como los que tuvo la Corte y todavía tiene el día de hoy, desde el asunto Radilla, ¿no?, después de que tuvo la reforma constitucional, en un proceso de contradicción de tesis para todavía determinar cuáles son los alcances de la reforma constitucional en derechos humanos, porque justamente nos cuesta todavía ver cuáles son justamente estos contenidos y la perspectiva hasta dónde puede llegar. Esto se los quería compartir porque tiene mucho que ver nuevamente tanto con quien escribe, con quien enseña el derecho y luego con quien lo opera posteriormente. Ustedes, como decía el maestro Alae, pues seguramente ya habrán dejado, y no porque quiera atacar a alguien que escribió muchos libros, pero seguramente ya no tuvieron que leer a Ignacio Burgoa enseñando derecho constitucional o derecho de amparo con sus textos, ¿no? Seguramente ya esas épocas como se enseñaba el derecho quizás han sido poco a poco erradicadas, pero que no es una cuestión que quizás nosotros reflejamos cuando hablamos o cuestionamos los temas de derecho constitucional en México,
lo identificamos con personajes como Ignacio Burgoa. Sin embargo, no es Ignacio Burgoa solamente, era todo un contexto. Y si nos vamos así, vamos a identificar otros autores, otros personajes que desde la doctrina y desde los puestos públicos justamente veían el derecho de una manera muy diferente a la que la tendríamos que ver el día de hoy. La tendríamos que ver como el día de hoy, bueno, con un sistema integral, constitucional, con el derecho internacional de derechos humanos, sí partiendo desde los tratados internacionales, como nos lo refiere la Constitución, pero de forma expansiva, como nos los ha venido poco a poco mencionando, al menos en algunas tesis, los tribunales colegiados, o en algunas tesis también la Suprema Corte de Justicia, en donde de pronto uno encuentra que la Suprema Corte de Justicia habla que tenemos que tomar en cuenta en el momento en que pedimos una orden de localización, por ejemplo, hablando desde el rol de la PGR y desde las procuradurías o fiscalías locales, que cuando se pide una orden de localización o comparecencia, pues tenemos que hacerlo conforme al conjunto de principios, o sea, más allá de, además de nuestra Constitución y de lo que establezcan los códigos procesales y nuestros protocolos, tenemos que hacerlo conforme al conjunto de principios para las formas de detención y principios de Naciones Unidas, un conjunto de principios que desde el derecho internacional puede haber debate sobre si es derecho suave o derecho duro, pero para las cuestiones más prácticas, la Corte ya da un paso que impacta a las procuradurías y lo hace de manera positiva. Así lo tendríamos que estar haciendo todos, desde la misma Procuraduría también, desde las mismas Fiscalías lo tendríamos que estar haciendo. Y tomarnos en serio un elemento que comentó el doctor Sepúlveda. En el artículo primero él mencionaba, bueno, están los 11 artículos. Bueno, el artículo primero también lo mencionó como uno de los más relevantes. Y en algunas instituciones hay algunas obligaciones, siendo que todas son relevantes, unas mucho más importantes e imprescindibles de interiorizar, como puede ser en la PGR, el tema de proteger, de pensar, ¿no?, en la obligación de proteger y nuestra obligación como gente que está en la Procuración de Justicia, con un ámbito de, bueno, ya no solo somos esa instancia que hablaba el artículo 21 de simplemente que hace la persecución de los delitos, sino que somos esta instancia que sí hace esta persecución de los delitos y de ver la importancia de algunos de ellos sobre otros, sino que además tenemos que vernos como esta institución que da atención a víctimas y que busca una verdad, pero una verdad que sea realmente con un enfoque de derechos humanos, un enfoque que permita justamente hacer investigaciones con respeto a los derechos humanos de las personas que son imputadas por estos delitos, y con un enfoque de derechos humanos tomando en cuenta las víctimas y el respeto que se le debe justamente a las víctimas, el tipo de atención que se les debe de dar. Les voy a ir poniendo algunos ejemplos al respecto. En épocas recientes o durante el último año, la Procuraduría, por ejemplo, ha determinado lo que se llama en el derecho procesal penal conclusiones no acusatorias cuando está justamente ya en un proceso, cuando ya se llevó ante un tribunal, todavía no se resuelve el asunto y de repente la Procuraduría se entera en el proceso que quizás, ¿no?, porque hubo una denuncia al respecto y se hace una investigación, que hubo casos de tortura. Y entonces determina que debe de haber una conclusión acusatoria porque justamente puede haber viciado toda la acusación que la misma Procuraduría había presentado de manera inicial. Eso es verse como un ente que busca proteger derechos, en este caso de la persona imputada, proteger un derecho a la verdad también de las víctimas en el caso de que no existe ya una certeza clara de que la persona que estaba siendo imputada en algunos de estos casos pudiera haber sido realmente responsable de estos delitos y que así se tiene que dejar, ¿no?, sentado. O se presentan conclusiones no acusatorias en aquellos casos en los que de pronto, después de una revisión de los expedientes y ya ante tribunal, quizás uno puede decir, bueno, ya pasó tiempo, quizás pudo haber sido un poco tarde, ¿no?, pero decide de manera autónoma y voluntaria, decidir no continuar con las acusaciones. Esos son elementos en donde justamente la reforma, quizás la reforma no nos dice tienes que hacer un análisis ahora de todos tus asuntos pasados o que iniciaron con anterioridad a la reforma, pero lo que sí nos introduce es esta nueva visión,
visión que no se tenía anteriormente, una visión que se necesitará justamente lo que decía el doctor Sepúlveda, una capacitación y un cambio justamente de todas este tipo de mentalidades al interior de los trabajos de procuración de justicia. La reforma también nos permite pensar en nuevas formas, ¿no? Pensar en nuevas estrategias, justamente en estos ámbitos de persecución de delitos y de atención a víctimas y de llegar a una verdad. Les pongo algunos ejemplos. Nuestra Suprema Corte de Justicia, antes de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en un criterio derivado de un caso que tenía que ver con el llamado periodo de la Guerra Sucia, determina que los delitos que los delitos prescriben, incluso ahí metió dentro de esos delitos, metió el delito de genocidio. Dijo, bueno, por un tema de seguridad jurídica, estos delitos que ocurrieron antes de que México ratificara la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y la de desaparición forzada de personas, antes del 2002, esos delitos que pudieran ser vinculados con violaciones a derechos humanos, tales como las ejecuciones arbitrarias, ¿no? O la tortura o la desaparición forzada, una vez ubicada la persona desaparecida, si pasa determinado tiempo, según lo establecido en las leyes, podrán prescribir. ¿Eso qué implica? Que delitos que pudieron haber ocurrido en los años 60, 70, 80, incluso 90, ¿no? Ya algunos de ellos, bajo ese criterio, inclusive aunque hubieran sido delitos como tortura, ¿no? O como una ejecución, un homicidio calificado, digamos, una privación de la vida derivada con algún agravante porque fue un servidor público quien lo hace en el uso de la fuerza, eso era una cuestión ya vedada, cerrada por ese criterio de la Corte. La reforma del 10 de junio de 2011 quizás permitiría que las fiscalías locales o que la Procuraduría también a nivel federal, pues contemplara la posibilidad de retar, ¿no? De presentar nuevas acusaciones sobre hechos en esas épocas y ver justamente cuáles van a ser ahora los criterios que vaya elaborando el Poder Judicial al respecto. ¿Qué nos permite también la reforma y todo lo que ha sucedido? Analizar otro tipo de figuras que quizás en el derecho penal uno se iba por la cuestión más común. Por ejemplo, el tema de autorías. ¿No? Comúnmente las procuradurías se enfocaban a los temas de autoría material, ¿no? El autor material, el quien realmente comete el delito. Pero lo que nos ha dejado la historia, no solo en México, sino en el contexto mundial, cuando se cometen violaciones graves a derechos humanos, y en ocasiones en el contexto en el que se cometen estas, es que no es únicamente importante detener al autor material de estos delitos, al que tortura o al que ejecuta a alguien, sino que es importante también perseguir las conductas delictivas de aquellas personas que ordenaron o dejaron de hacer acciones para que algunas de ellas fueran sancionadas, ¿no? O que con algunas directrices dan margen a la impunidad. La reforma constitucional justamente nos permite ahora tratar o abrir estos espacios. Hay muchos debates que seguramente tendremos que tener desde las áreas de Procuración de Justicia en la implementación de la reforma. Es uno de los temas justamente más sensibles ahora que se hablaba justamente del tema de seguridad jurídica y principio de legalidad. Y algunos de ellos van a temas pues, muy sensibles y muy complejos. Por ejemplo, ahora que se fue ante el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, pues se cuestionaba mucho al Estado mexicano de aquellas acciones que suceden en los psiquiátricos con internaciones involuntarias de personas, que seguramente les hablarán más adelante, y en donde justamente uno diría, bueno, las procuradurías locales tendrían que hacer una persecución penal sobre los hechos que cometen justamente ahí los médicos y psiquiatras, siguiendo incluso tristemente, ¿no? Como decía, digamos, nuevamente refiero a algunas frases que hizo el doctor Sepúlveda, siguiendo incluso estas leyes, reglamentos, protocolos que todavía son arcaicos, que todavía no han sido modificados para tener esta visión de derechos que ahora tiene nuestra Constitución, y que siguiendo lamentablemente estos protocolos o estas leyes, se cometen violaciones a derechos humanos que tenemos que tomar
tenemos que tomar una postura de cuál sea la forma justamente, por un lado, de modificar este tipo de normatividad, pero por otro, cuáles son el tipo de sanciones en caso de que tengan que existir ante ciertos hechos. Y eso es un reto que las procuradurías locales o fiscalías y la federal tenemos. Para ir concluyendo, y dejaré algunos temas para el tema de preguntas y respuestas, una de las cosas que se necesita justamente ahora con esta nueva reforma es cómo vamos a reestructurar justamente las procuradurías y en particular la Procuraduría General de la República. Ustedes seguramente saben, ya hubo una reforma constitucional para que la Procuraduría se transforme en una Fiscalía General de carácter autónomo y que justamente hay una propuesta de ley, una ley en el Congreso y que tendrá que ser seguramente reglamentada en toda su estructura y que la parte institucional orgánica, que a lo mejor uno pensaría que está muy alejada de los temas de derechos humanos y que está muy alejada quizás de la reforma en derechos humanos del 10 de junio, en realidad no lo es tanto. ¿Cómo reestructurar una fiscalía, como nos los piden muchos organismos internacionales, y tomando en cuenta los distintos tipos de delitos que se tienen que ver, que todos tienen cierta importancia, para que pues, quizás exista una vicefiscalía que vea todos los temas de violaciones a derechos humanos o que vea ciertos de derechos humanos y que presente algún tipo de estrategia al interior de la fiscalía, que sea capaz de hacer las modificaciones a los acuerdos y protocolos y una revisión, por ejemplo, a los que incluso recientemente han salido sobre acuerdos para el proceso de detención y cadena de custodia de pruebas y de personas detenidas, sobre el acuerdo justamente para ver cómo se deben de hacer de manera autónoma, digamos, pensar que se podrían hacer de manera autónoma algunos exámenes médicos psicológicos para determinar si ha habido casos de tortura. Cuestiones así son las que deberíamos de estar pensando y que dentro de las instituciones académicas ustedes también, independientemente de la disciplina en la que estén estudiando, deberían de colaborar, así como vienen a presentarnos el día de hoy y que se agradece que nos recuerden constantemente estos terribles hechos en los que tenemos que tomar acciones, que también nos colaboren con nosotros y colaboren con propuestas para que desde su rol como estudiantes y desde la parte académica podamos hacer las transformaciones que se necesitan. Muchas gracias.